Bien, tiempo de candidatos. Están con nosotros Farid Matuk, que va por Juntos por el Perú. No. Y, perdóname, ¿por cuál partido? Frente Amplio, discúlpame, Frente Amplio. Es que la izquierda pues está ahí, están unos y otros. Perdóname, Farid. Farid Matuk va por el Frente Amplio y Omar Chejade va por Alianza para el Progreso. Buenas noches a los dos. Gracias, Jaime, Gracias por estar aquí, con lapsus incluido. Además, Farid Matuk está transmitiendo en vivo en su cuenta de Twitter. Así para los pobres. Para los pobres. Muy bien dice. ¿Ah? Vamos a las propuestas, a ver. ¿Qué es lo primero que yo les pregunto a los candidatos que vienen aquí a hablarnos? ¿Cuál es el proyecto? Porque tienen 1 año y medio, no son 5 años. No es que les quiera bajar la llanta, pero mucho tiempo no va a haber. Entonces creo que hay que ir más por la calidad que por la cantidad. ¿Cuál es el gran proyecto que llevan bajo el brazo para esta elección? ¿Quién quiera comenzar? Bueno, yo creo que la idea central sería que los funcionarios electos y designados, ministros, congresistas, presidente, no tengan secreto bancario, no tengan reserva tributaria, no tengan protección de datos de ninguna especie, porque lo que ahora pide el Jurado Nacional de Elecciones, la hoja de vida es irrisorio. Lo que PPK puso, esta declaración de intereses, es irrisorio. O sea, lo que debiera hacer es, uno quiere ser candidato, que la SUNAT diga toda la plata que ganó y quién le pagó. Que los bancos digan cuánto tiene guardado y tiene que cuadrar con lo otro. Que RENIEC diga quién es la parentela del señor. Que el SUNEDO, el Ministerio de Educación, diga en dónde estudió el señor. Y toda la información que está en las computadoras del gobierno. Porque ahora la presunción de honestidad, o sea, yo no me lo compro. O sea, con todo lo que hemos visto. Y vamos a seguir viendo. Y vamos a seguir viendo la presunción de que yo lleno un papelito y firmo y digo que es de mi familia, como la del ministro, no, que es mi hijo, pero no estaba casado. ¿No? En RENIEC está, pues. O sea, estas cosas, yo creo, lo básico es presunción de honestidad, ya se fue. Y que el gobierno, a través de sus computadoras, revele la identidad real de la persona financiera, bancaria, tributaria, la Superintendencia de Mercado de Valores que diga dónde tiene acciones, SUNARP, porque ahora llenan un papel en el Jurado Nacional de Elecciones que dice qué carro tiene, qué propiedad tiene. SUNARP tiene esa información, o sea, el gobierno tiene toda la información, es ridículo lo que se hace ahora. Omar Chejade, el proyecto, 1. Hay división de roles entre los candidatos, ¿no es cierto? Es un tema de presidencia de la República. En 1 año y medio cada candidato va a exponer sus calidades profesionales y su especialidad. Hay 1 año y medio, prácticamente 3 legislaturas. Yo considero prioritario el tema educativo, el tema de salud y el tema de la reforma política. Comenzamos por lo último, la reforma política. Hay que poner en el tapete la reinstauración del Senado y la bicameralidad. ¿Da el tiempo? Que mejora la calidad, sí, porque se puede aprobar antes del mes de julio, la primera legislatura, y la segunda antes de octubre. ¿Para la elección del 21? Para la elección del 21. Pero no, antes tienen que cambiar la ley electoral. No se puede cambiar la ley electoral 1 año antes. Las elecciones son en abril del 2021. Tendrían que hacer el cambio en abril del 2020. ¿Llegan? Bueno, pero justamente, pregunto. Justamente estamos por eso. Estamos en el sentido que si el 1 de marzo juramos al cargo, pueden haber modificaciones a la ley electoral y las 2 legislaturas, antes de julio y antes de septiembre de este año, del próximo año, perdón, se puede reinstaurar el Senado de la República, que mejora la calidad de las leyes y que, a contramano de lo que mucha gente piensa... La cosa es que lleguen. Bueno, vamos a hacer todo lo posible por llegar. 1, 2, la eliminación del voto preferencial. Si algo le ha hecho daño a la democracia, es justamente el voto preferencial plutocrático que trae dineros calientes, que trae dineros mal habidos, que trae dineros del narcotráfico, de la corrupción, y que la mayor parte de gente que sale en el Congreso es gente indocumentada o gente que tiene dinero y que tiene posibilidades de llegar a la política. Eso hay que eliminarlo con la meritocracia y con las listas cerradas. Punto 3, la eliminación parcial de la inmunidad parlamentaria. Parcial, acá creo que va a haber la primera. Te voy a decir por qué. A ver. Yo estoy de acuerdo que se elimine... me huele por dónde va. Yo estoy de acuerdo que se elimine la... Porque la investigación y hay que proteger, por supuesto. Ya. Pero hay un tema específico que, por ejemplo, de manera temporal, los miembros de la Comisión de Fiscalización y de comisiones ad hoc
que investiguen irregularidades graves de corrupción de altos funcionarios del Estado, que pueden ser ministros, miembros del Tribunal Constitucional, magistrados, fiscales, presidente de la República, le interpone al congresista de la República que no tiene inmunidad parlamentaria, le interpone una denuncia falsa y en ese momento obstruye toda investigación. Vamos a ver. Farid Matuk, ¿qué opinas sobre Solo este en ese último caso, punto? solo en ese Porque caso. además es el tema que todos quieren meter, digamos, es como que el tema vedette del momento, ¿no? La inmunidad parlamentaria. ¿Está de acuerdo con el planteamiento de Omar Chejade? No, yo creo que la inmunidad es solo para hacer el laberinto. O sea, si el congresista va a una toma de carretera, a una marcha, no cabe en la prefectura. Por ejemplo, ahora mismo hoy hay una candidata de Juntos por el Perú, justamente yo voy por el Frente Amplio, pero de Juntos por el Perú, se ha ido a hacer laberinto, ya, te equivocaste. Se fue a hacer laberinto y la han metido presa, dice que la han de tener 48 horas en seguridad de Estado. O sea, si uno es congresista y va a apoyar una marcha que le parece justa a los ojos de sus electores, ese congresista no debiera acabar en seguridad de Estado. Lo demás, como todos los cristianos que enfrente la justicia y todo lo demás. O sea, yo creo que si uno es congresista, hay una función de representación que es la esencial. O sea, uno se debe a sus electores, y si el perfil de electores son electores que hacen la toma de estación de bombeo en el oleoducto del norte, si hacen lo de Tía María, si hacen una protesta en la ciudad, esos congresistas que se afilian a esos electores deben estar protegidos. Esa es la única que se me viene a la mente. Lo demás, que los empapelen. A mí Alan García me empapeló largo y tiré para adelante, O sea, yo, sí, y la desigualdad que había era grande. Pero yo creo que se puede hacer. Se está refiriendo a estas investigaciones de, por ejemplo, la Segunda Fiscalía Superior Anticorrupción, que pedía en el año 2010 6 años de prisión para usted, cuando fue jefe del INEI, por supuestos contratos irregulares de consultoría que se habrían efectuado durante su gestión. Con Alan García me abrieron 4 juicios. ¿Este caso en qué quedó? Todo se cerró. Ajá. El último se cerró el 13 de febrero del 2013. Ajá. Cerrado, inocente. Jaime, pero en el caso de señor Farid, él no era fiscalizador. El congresista de la República tiene labores de fiscalización. Yo estoy de acuerdo que en el 90% de casos la inmunidad debe ser eliminada porque se ha convertido en impunidad. Pero hay un 10% temporal de casos que el congresista asume calidades de fiscalizador. Si ese congresista, que solamente es la Comisión de Fiscalización, la Comisión ad hoc, de manera temporal, no tiene la inmunidad parlamentaria, es fácilmente vulnerable por el corrupto para que le interponga una denuncia falsa y bloquee, no a él, bloquea la investigación. Pero hay otras cosas más. Por ejemplo, juicio de residencia para el presidente de la República. Fue algo que nosotros prometimos. Yo presenté el proyecto de ley y Ollantumala, por obvias razones, se tiró para atrás. Creo que en el tema del transfugismo debe ser también importante sancionar al tránsfuga con la destitución de su cargo. Lo presentamos y lamentablemente pasó modificado en la Comisión de Constitución y esto no tuvo, digamos, mayoría en el pleno del hemiciclo. Y creo en la reforma política, creo, por ejemplo, en el financiamiento de campañas. Es decir, si queremos evitar los dineros mal habidos, o como se dice en Colombia, los dineros calientes del narcotráfico, de la corrupción, debemos llegar a lo que ha pasado en Chile, por ejemplo, en que incluso las campañas políticas son financiadas por el Estado, controladas por la Fiscalía, por el Jurado Nacional de Elecciones, por la OMB y por la Contraloría. Pero ahí justamente te bajas el secreto bancario, te bajas la reserva tributaria y le das a SUNAT acceso al secreto bancario y cerraste a todos. El que tiene un testaferro, voló. O sea, y si revela, y si todos podemos ver, el señor Matú ganó, ¿cómo ha ganado su vida? Trabajó para fulano y sultano le pagó tanto. O sea, se desviste al que pretende ser funcionario público, se le quita todo privilegio. Los ciudadanos podemos ver que los 130 congresistas hicieron su plata en el pasado así. Sea investigable. Pues. Y que tienen tales privilegios. Todo está en las computadoras del Estado. O sea, no hay necesidad de hacer papelitos. Y para eso hay que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria debe ser por la Corte Suprema, ¿no? A ver, entonces, para que quede claro el historial, que es importante, acá nos preocupamos. No, voy a ir a otro tema. Sí. En el caso, entonces, los 4 juicios de García, todos cerrados. Inocente, ya. En el caso, más bien, de Omar Chejade, habían varias cosas, ¿no? Primero,
Brujas de Cachiche. Fue lo único que se archivó inmediatamente. Pero, por ejemplo, aquí un recorte de la época que usted era congresista, las bancadas de, en ese momento, Alianza para el Gran Cambio, Concertación Parlamentaria, Fuerza 2011, presentaron una nueva acusación constitucional contra usted por su reunión en el Ministerio de Transportes en agosto de este año, creo que fue 2012, 2011, en la que habría intentado favorecer a una empresa brasileña. Y se archivó inmediatamente. Esta nueva denuncia constitucional se suma a la de la semana pasada por presunto patrocinio ilegal y tráfico de influencias. En el caso, mi pregunta es, ¿qué... ¿Se archivó? No. ¿Qué hablaba usted en esa reunión en el MTC intentando aparentemente favorecer a una empresa brasileña? Justamente contra Odebrecht. Yo fui un delegado, yo era parte de la Comisión de Transferencia como vicepresidente de la República, y en ese momento Salomón Lerner, que era el presidente de la Comisión de Transferencia, me envió justamente a hablar con el ministro de Transportes de esta época, en el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que era Enrique Cornejo. Pero trataba de favorecer, dice el recorte, a la empresa Andrade Gutiérrez. Bueno, pues ese es un recorte periodístico, ¿no es cierto? Por eso. Lo cierto pero basado en investigaciones de la época. Lo cierto del caso es que el propio Premier... Se reunió con Cornejo, ¿no? Sí, pero no solamente con Cornejo, me reuní con todos los viceministros y miembros del comité. O sea, fue algo bastante transparente. ¿No hizo usted un lobby entonces para la compañía Andrade Gutiérrez? En absoluto. ¿Qué hacía entonces con Cornejo esa época? Vuelvo a repetir. Fui enviado por el señor Salomón Lerner, que era el presidente de la Comisión de Transferencia del gobierno de Ollantumala, para señalar de que ya habían voces e investigaciones que Odebrecht iba a ganar, como así sucedió, esa licitación del segundo tramo. ¿Por qué estaba usted tan interesado en el segundo tramo? Estaba interesado. No, pero eso fue usted a reunirse con Cornejo en el MTC. Porque fui enviado por el gobierno entrante. Pero por eso, ¿cuál era el interés del gobierno en esta reunión con Cornejo? En que se paralizara la licitación y que la nueva licitación, porque como ya se sabía que era corrupta y le iba a ganar Odebrecht, como así sucedió, fuese pospuesta para que el nuevo gobierno licitara con todos los veedores internacionales la licitación del tramo 2. Y eso se lo dije a Cornejo. Y se lo dije, además yo he sido testigo en una investigación contra Cornejo el año pasado, he ido como testigo y he declarado con todos los documentos. Un reportaje de Cuarto Poder de la época, del 2011, decía que usted se esmeró en detallar lo beneficioso que le resultaría al país que Andrade Gutiérrez fueran los ganadores de la Buena Pro. Absolutamente falso. ¿No suena lobby esto? No hay ningún audio. No hay nada, absolutamente. Y el señor Cornejo nunca dijo eso. Lo único que dijo fue que vino un representante de la Comisión de Transferencia a advertir que iba a haber irregularidades de corrupción, y no me arrepiento de esa entrevista con el señor Cornejo, que además fue en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con sus viceministros y su comité, para evitar que haya corrupción en esa licitación. Y que finalmente se dio, Jaime, porque hubo corrupción. Y no nos equivocamos. Y no me arrepiento de haber ido, al contrario. Reafirmo esa visita, que además fue un encargo del nuevo gobierno entrante, el gobierno electo. Yo no era, en ese momento, no había jurado ni a la vicepresidencia ni al Congreso de la República. Éramos electos. Y lo que quería en ese momento el futuro premier, el presidente de la Comisión de Transferencia, era justamente evitar la corrupción que finalmente se dio. Quedó claro. A ver, tienen cada uno un minuto, por favor, para ir cerrando vuestras ideas. Marque la flor, número 36. Así nomás. Perfecto. Omar Chejae. Muy económico Farid Matú. Que nosotros vamos a llegar al Congreso justamente para proteger los intereses del país, para proteger los intereses de la gente y sobre todo para mantener un modelo económico, aunque a la gente de la izquierda no le guste, que ha hecho que en los últimos 20 años desaparezcan 7 millones de pobres, que haya crecimiento económico en serio, ¿no es cierto? Es verdad que el modelo económico... Apoyo a ciegas a la SUNEDU. No es, por supuesto. Apoyo como cancha. Y debería existir no solamente, y lo dije en otro canal... Apoyo a la SUNEDU también. Controlando las universidades, sino también una SUNEDU que también controle los desvaríos de muchos colegios. Porque sería discriminatorio que solamente haya SUNEDU para universidades y no para colegios. Pero lo que quiero decir es, el modelo económico no está escrito en piedra, se puede mejorar,
eliminar monopolios, eliminar oligopolios, humanizarlo, que llegue el crecimiento económico a la nación. Pero de ahí es lo que está prometiendo la izquierda dura, es decir, extremista, de volver a épocas pasadas de control de precios, de subsidios, de proteccionismos, a la época del Velascato, y donde se distribuía pobreza y no riqueza, de ninguna manera. ¿Quiere decir algo? Sí, es simplemente que es mitología que la Constitución del 93 haya traído el progreso económico. Lo que ha traído el progreso económico es que el director del Banco Central acordó a fines del 2001 que la inflación se anclaba sí o sí en 2-3%, que el dólar se trancaba. Eso es lo que nos ha traído progreso. Si no, estaríamos exportando constituciones, cosa que no ocurre. O sea, es un mito, eso es por una reunión en otra circunstancia o en otro set, pero es un mito que la Constitución haya traído el crecimiento económico. El crecimiento económico se ha traído porque el dólar está trancado, y el dólar está trancado por decisión del Banco Central. No es que la Constitución dice el dólar oscila entre 2.50 y 3.50. La Constitución anterior trajo pobreza y se distribuyó pobreza. Acordémonos de las colas en el gobierno de Alan García y toda la década del 80 y toda la hiperinflación que hubo. Con yo no estoy defendiendo la Constitución del 93, es más, en algún momento juré por la 79 porque consideré que los fujimoristas que firmaron la Constitución del 79 están presos por corrupción y por violación a los derechos humanos, pero fue un gesto. Pero hay que reconocer... pero usted está defendiendo ahora la Constitución del 93. El capítulo económico ha traído bonanza, ha traído crecimiento económico. El año 2000, Jaime, había 48, y Farid ha sido además jefe del INEI, y además un buen jefe del INEI. El año 2000, la pobreza en el Perú tenía 48%, o sea, había 48% de pobres. ¿Sabes cuánto hay ahora con este modelo económico de economía social de libre mercado? 21%. O sea, 27 puntos ha reducido la pobreza. ¿Sabes cuántos millones de pobres hay menos en los últimos 20 años? 7 millones de pobres menos. ¿Año 2000 dijiste o año...? El año 2001. La pobreza era 48% y se ha reducido a 21%. Hay que humanizarla, que hay que tener inclusión social, que ese crecimiento económico tiene que ir al bolsillo de los peruanos. Por supuesto que sí, nada está escrito en piedra. Pero involucionar a la época del Velascato de los décadas del 80, como han prometido la izquierda dura y extremista, me parece que es imperdonable. Y si eso quiere la izquierda y va a entrar al Congreso ahí, estaremos en la primera fila del pelotón para combatir esas teorías económicas anacrónicas. Muy bien, ha sido un gusto tenerlos aquí. Farid Matuk, que va por el Frente Amplio, y Omar Chejade, que va por Alianza para el Progreso. Y además Farid Matuk ha transmitido la entrevista, como él dice, para los pobres, en la red social Twitter. Gracias nuevamente por estar aquí. Ya sabe usted que en el Perú de hoy nada está dicho. Hasta mañana.